Hola, hoy estamos con Iván Ñíguez, portavoz del equipo de gobierno y concejal de Hacienda, y hoy vamos a hablar sobre las inversiones que ha realizado el equipo de gobierno durante estos últimos 3 años de legislatura y que realizará hasta que sean las próximas elecciones municipales o quién sabe en el futuro. Ñíguez, ¿cómo valora usted las inversiones realizadas en los más de 3 años de legislatura? ¿Qué estrategias ha seguido? Buenas tardes. A ver, lo primero, como siempre digo, es en cualquier momento, en cualquier iniciativa de la gestión, siempre hay que contextualizar. Nosotros veníamos, Novelda viene de unos años, 8 o 10 años, donde las inversiones han brillado por su ausencia, donde el mantenimiento de la ciudad ha sido muy deficiente y que todo eso era consecuencia de que la elevada carga en deuda financiera que sufríamos. Por eso era muy necesario que esta legislatura, cuanto antes aplicásemos una forma distinta de gobernar, antes veríamos los resultados. No podíamos continuar mucho más tiempo dedicando todos los recursos únicamente al pago del personal, al pago de los contratos fijos y amortizar deuda, porque el pueblo, al final, tenía muchas carencias. Las calles, las plazas, los jardines, los edificios, todo estaba que empezaba a tener problemas de seguridad. Literalmente los edificios se nos caían encima. Entonces era muy importante encontrar un punto de equilibrio, un punto medio entre el continuar, por supuesto, pagando deuda, pero atendiendo las necesidades de la ciudad. Y por ahí empezamos. Las primeras inversiones que se realizaron, sobre todo, fueron a un plan de choque para el mantenimiento de las aceras. Hicimos varios contratos y varias licitaciones para reparar aceras que llevaban años sin tocarse. Las calles igual, en esos hemos continuado todos los años con un plan de asfaltado cada vez mayor. Pasamos el primer año por 60.000 euros, en el 19, en el 20 subimos a 150.000, el año pasado 240.000 y este año 2022 hemos invertido en asfaltado de la ciudad 420.000 euros. Pero es que ya estamos licitando para que en el próximo 2023, en el mes de febrero-marzo, se pueda desarrollar una nueva anualidad del plan de asfaltado por 620.000 euros. Al final, eso indica también lo que decía antes: conforme hemos ido pudiendo bajar deuda, ganamos liquidez, ganamos capacidad presupuestaria, capacidad inversora, y por eso hemos ido subiendo las cantidades disponibles cada año conforme íbamos amortizando la deuda. Queda mucho por hacer en la ciudad. Estamos actuando también en los jardines, en los parques. El primer año hicimos la renovación integral del Parque de la Tahona, Joan Fuster. El segundo año el Parque de la Magdalena. El tercer año el Parque Félix Rodríguez de la Fuente. Ahora estamos en el Parque San Lázaro, en el barrio de San Roque, que está muy cerca las obras de llegar al final y que en este mes de noviembre será inaugurado el parque, que está quedando muy bien, por cierto. Y sobre todo ahora, cuando se plante toda la vegetación que está pedida y que ya están en marcha, se notará ese gran cambio que va a dar el parque. Todo eso también en tema de parques y jardines. Ahora te he nombrado los 4 que hemos hecho reformas integrales, pero se han hecho reformas parciales en prácticamente todos los parques de la ciudad, cambiando juegos infantiles, cambiando superficies de caucho que ya no eran caucho. Por ejemplo, ese es un ejemplo de las urgencias que tenía Novelda. Nuestros niños y niñas iban a jugar a zonas infantiles de los parques donde el caucho ya no hacía su función y era un peligro ante una posible caída. Se han sustituido prácticamente todas las zonas de caucho. En edificios igual, tenemos prácticamente todos los edificios con goteras, con canales obstruidas, con muchos problemas de humedades, con problemas de accesibilidad a los propios edificios. Se ha actuado prácticamente en todos los edificios, en el Ayuntamiento, en el Gómez Tortosa. Tenemos ahora mismo obras en el Casal de la Juventud, en la Casa de Cultura, en el Centro de Servicios Sociales, en el Tapiz. Unas obras muy importantes en este momento. Es decir,
cuando tú, durante un periodo de 8 o 10 años, dedicas todos los recursos a pagar deuda, que yo no lo critico, simplemente lo pongo de relieve, es lo que ha ocurrido, no es criticable ni opinable, es lo que ha ocurrido. Cuando dedicas todos los recursos a eso, dejas de lado muchas cosas que hay que hacer y lo que haces es agravar los problemas, porque si no mantienes, luego la inversión que se requiere es mucho mayor. Y eso es a lo que nos hemos dedicado en esta legislatura, digamos, en ese cambio de ciclo que nosotros anunciamos para el 2019 cuando llegamos al gobierno. Novelda necesitaba un cambio de ciclo, necesitaba volver a pensar de una forma distinta, donde fuese muy importante el pago de la deuda, donde fuese muy importante mejorar los servicios, que también se han mejorado y se van a mejorar, como por ejemplo el servicio fundamental que presta este ayuntamiento, que es el de limpieza viaria y recogida de basuras, que el 1 de enero empieza una nueva contrata. Se han mejorado servicios, prácticamente servicios sociales, por ejemplo, que es una de nuestras señas de identidad. Hemos pasado de invertir 300.000 euros anuales a 1,5 millones. Y para el año que viene vamos a invertir todavía más dinero, más de 2 millones de euros, con ayuda de la Generalitat Valenciana. En personal, estamos manteniendo el personal, mejorando, por ejemplo, la seguridad, cubriendo las plazas de la policía, cubriendo las plazas de servicios sociales, cubriendo las plazas de los funcionarios que se van jubilando. Como te decía, en servicios, en infraestructuras, estaba todo por retomar, todo por hacer, y sobre todo haciendo todo eso a la vez que continuamos reduciendo la deuda, porque es muy importante que Novelda cuanto antes se quite de encima esa elevada losa, esa pesada losa en forma de deuda que tiene desde los años 2005, 2006 y sobre todo el plan de ajuste que tenemos desde el año 2012. Llevamos ya prácticamente 10 años el Ayuntamiento de Novelda con un plan de ajuste que no es otra cosa que estamos intervenidos por el Ministerio de Hacienda porque nos prestó una gran cantidad de recursos para pagar esa deuda que hoy debemos al banco. Esa deuda que estaba al inicio de la legislatura en 17.400.000 euros y que hoy está en 9 millones con la amortización que aprobaremos en el pleno de esta semana, de este pleno ordinario de octubre. Vamos a bajar la deuda antes de finalizar el año 2022. Vamos a bajar la deuda por debajo, vamos a situar la deuda por debajo de 9 millones de euros. ¿Vale? Eso es lo que te permite generar capacidad presupuestaria para hacer todo lo demás. ¿Y por qué es tan importante acabar definitivamente esa deuda mala, como yo le llamo, y quitarnos encima el plan de ajuste? Porque entonces el ayuntamiento seremos mayores de edad, seremos totalmente autónomos e independientes del Ministerio de Hacienda para poder actuar en todos los ámbitos, también en el fiscal, que es el único que desde la Concejalía de Hacienda no hemos podido actuar. Los ciudadanos piden rebajas de impuestos, piden que no actualicemos las tasas y, por ejemplo, lo que hemos hecho es, en esta legislatura en materia fiscales, no tocarlos. No se ha actualizado ni una tasa ni ningún impuesto, pero, por ejemplo, si hubiésemos querido rebajar alguno de ellos, por ejemplo el IBI, no es posible por estar intervenido. Y por eso queremos dejar atrás el plan de ajuste, para que si tenemos que en algún momento tomar la decisión de bajar el IBI por cualquier circunstancia, por dar un respiro también a las economías familiares de nuestros vecinos, poder hacerlo. Y eso en esta legislatura no es posible. El camino está claro, eso es otra de las ventajas de esta legislatura, la estabilidad. El camino está claro, está marcado, está definido, y si todo va como tiene que ir y los ciudadanos de Novelda consideran que en estos 4 años, partiendo de esa base, como que he dicho antes, y de esa situación, hemos hecho el actual equipo de gobierno un buen trabajo, en la próxima legislatura, en apenas 2-3 años, quedarán completamente liquidados esos 9 millones de euros, menos, porque yo creo que antes de las elecciones todavía podemos bajar un par de millones de euros y dejarlo por debajo de los 7 millones de euros en el mes de mayo-junio del año que viene. Podremos actuar libremente para poder tocar impuestos, tocar tasas, ayudar a la gente cuando más lo necesite, que también lo hemos hecho. Ahí quería llegar yo, porque a veces la oposición, sobre todo en los plenos,
critica que cuando haya una modificación de crédito por el superávit se invierta en lugar de amortizar deuda. ¿Usted entonces cuál es su opinión ahí? ¿Cómo gestiona eso? En vez de ir directamente a quitar deuda para quitarnos ese plan de ajuste, ¿por qué parte de ese dinero se destina a inversiones? Pues porque lo contrario no tendría sentido. No tendría sentido, como así pasó con el equipo de gobierno anterior, que todos los recursos de los ciudadanos de Novelda, todos se destinaran al pago excesivo de deuda. Eso hace que se muera una ciudad. Eso hace que la ciudad no tenga oportunidades, que los servicios sean penosos, que las infraestructuras se caigan a pedazos. La gente quiere ver cómo esos impuestos que tanto les cuesta pagar, porque a todos nos cuesta, por lo menos tengan un reflejo, lo que se llama una tasa de retorno de ese esfuerzo fiscal que realizan los ciudadanos, que tenga una tasa de retorno también a la ciudadanía, que cuando vayan a los parques con sus hijos puedan disfrutarlos, que cuando salgan a pasear por las calles puedan ir sin tener que estar cayéndose por las aceras y lleno de baches las calles. Si tú lo llevas todo a deuda, no generas oportunidades y al final el problema es mucho más grande. Porque una de las también de nuestras máximas apuestas inversoras es en el generar oportunidades de crecimiento económico, oportunidades de creación de empleo. No hay más que ver, por ejemplo, cómo la entrada a Novelda, la principal entrada a Novelda por la autovía, cuando nosotros llegamos al gobierno en el 2019, era el reflejo de la Novelda de antes. Es decir, una entrada totalmente abandonada, llena de suciedad, llena de matas y con los escombros de la antigua Vermármol. Ese símbolo de lo que había sido la Novelda del pasado, la Novelda del mármol. ¿Vale? Ahí teníamos mostrarle a todo el mundo que entrara a Novelda lo que habíamos sido y lo que ya no éramos. Una potencia industrial en el sector del mármol, sin desmerecer el trabajo que todavía hoy crea el sector, ¿vale? Y que tiene que continuar creando y que es una apuesta sobre todo en la internacionalización. Pero, ¿hoy qué tenemos? Tenemos una entrada con seguridad, con cámaras, con alumbrado tipo LED, con nueva señalización, limpia y sobre todo con un gran centro comercial que está llegándose. Estamos ahora mismo, la próxima semana se producen inauguraciones en ese centro comercial. Una cadena nueva, Pepco, Sprinter, Gisk, pero es que solo hay que cruzar la calle y ya han iniciado las obras de dos nuevos atractivos, en este caso del sector de la alimentación, de la hostelería, Burger King, Popeyes. Es decir, lo que pasa es que no se valoran las cosas. ¿Cuánto tiempo hemos oído en Novelda? ¿Cuándo tendremos en Novelda esto? ¿Cuándo tendremos en Novelda un...? Pues ya lo tenemos, al nivel de Elche, de Alicante. Y eso es lo que se encuentran los ciudadanos cuando llegan a Novelda. ¿Qué se encontraban antes de la llegada de este equipo de gobierno? Escombros y tristeza. Y eso lo queremos ampliar, por ejemplo, al edificio de la CAM. Muchos años, más de 20, 30 años cerrado un edificio y ahora están a punto de finalizar, antes de Navidad, unas obras para la sede de la FIC, del ADL, del coworking, iniciativas de empleo, para crear oportunidades. Es eso que decíamos, no se pueden destinar todos los recursos de la gente al pago excesivo de deuda, sino que, porque si no matas la ciudad, matas el crecimiento y acabas porque esto sea una ciudad dormitorio donde no haya ningún tipo de alegría. Eso era una de nuestras máximas y lo estamos cumpliendo. También con la programación cultural, festiva, lúdica, juvenil. Tampoco se invertía en eso, que al final es también nuestra gente, nuestros ciudadanos. Requieren cultura, actividades de ocio. Ahí también había que destinar una parte. Al final, como siempre, manifestamos, es el equilibrio. Y el equilibrio es muy difícil de lograr, yo lo entiendo. Yo me canso, me paso el día como concejal de Hacienda diciendo que no. Porque no todo puede ser. Está claro que todos los concejales y concejalas del equipo de gobierno quieren hacer todo lo que están haciendo y mucho más. Pero hay que saber elegir. Gobernar es optar, elegir, decidir. Eso es lo más difícil.
gastar como si no hubiese un mañana, o de destinar todos los recursos a pagar deuda, dos ejemplos que hemos visto en el pasado, eso lo sabe hacer cualquiera. Lo difícil es saber elegir, encontrar el término medio entre pagar deuda, entre hacer una buena gestión económica y posibilitar que la ciudad viva, respire, sienta. Y eso es a lo que nos hemos dedicado en esta legislatura. Se nos van a quedar muchísimos proyectos en el tintero. De hecho, tenemos en este momento 6, 8 proyectos en redacción que no van a poder ser ejecutados. Pero es que nosotros, a diferencia también de otros gobiernos, nunca hemos actuado pensando en que en el mes de mayo hay elecciones y que acaba la legislatura. No, porque eso es una mirada cortoplacista. Nosotros hemos trabajado y seguimos trabajando pensando en que mañana es un nuevo día, que hay que preparar el año que viene, que hay que preparar las inversiones del año que viene, las del 24, las del 25. Estamos haciendo, en este momento, elaborando un plan de inversiones 2023-2030. Más allá de las dos próximas legislaturas. Porque tenemos un proyecto que va mucho más allá del 2030. Porque lo demás no tiene sentido. Al final, lo que pasaba con algunos gobiernos, y en esta ciudad, por desgracia, ha pasado, no en otros pueblos, donde sí que han tenido gobiernos con esa mirada general, con esa mirada a largo plazo, donde han tenido proyectos de muy largo plazo. Aquí se trabajaba únicamente pensando en el día a día y como mucho en qué me daba tiempo a hacer antes de las elecciones. Nosotros estamos convencidos de que muchos de los proyectos que en este momento están en ejecución no los vamos a poder desarrollar antes de mayo. Pero no pasa nada. Tendremos más oportunidades en los próximos años para hacerlo, pero ya estarán las bases sentadas. Hay proyectos que seguro que... ¿Cuánto tiempo hace que Novelda no tiene un proyecto bandera? Uno de esos proyectos que tardan 8 o 10 años en conseguirse. Por ejemplo, el Puerto del Sol, el Puerto Seco. Nosotros sabemos que todos los esfuerzos, todas las reuniones, todos los viajes, todo el trabajo que estamos destinando a ese proyecto no nos va a generar resultados en el corto plazo. No nos va a posibilitar, bajo ningún concepto, ir a inaugurar el Puerto Seco antes de las elecciones. Eso lo sabemos hoy y lo sabíamos hace 2 años. Y no por ello hemos dejado de hacerlo, porque es fundamental que Novelda tenga proyectos de largo recorrido, proyectos ambiciosos, proyectos para una nueva economía, porque si no seguiremos siendo lo de siempre. Y eso es fundamental. Sobre estos proyectos que usted habla, vamos a dar una pequeña vuelta, un pequeño repaso para que los ciudadanos entiendan cuáles son los proyectos actuales del equipo de gobierno. Y vamos a empezar con lo que fue aprobado el pasado pleno de septiembre. Usted ha hablado que en el pleno de octubre se aprobará una modificación de crédito para amortizar deuda y bajar de los 9 millones de deuda. Pero en el pleno de septiembre aprobó una serie de inversiones por valor de, si no recuerdo mal, 195.000 euros para una serie de cuestiones. ¿En qué consisten esas inversiones? Pues si no recuerdo mal, aprobamos alrededor de 50.000 euros para un pump track, para las mountain bike, sí, para seguir mejorando y completando nuestras instalaciones deportivas. Ahora hablaremos si quieres, de instalaciones deportivas en general. Sí. También mejoras en seguridad, como por ejemplo para hacer un proyecto piloto de pasos de peatones inteligentes en el Vial del Río, donde al final, a pesar de que es una calle, parece una circunvalación de Novelda y hay que dotarla de seguridad porque hemos tenido problemas para mejorar. Novelda tiene una feria modernista que va por la 3ª o 4ª edición y que ya es un referente, tiene muchas ferias navideñas, tiene mercados medievales. Tenemos que tener las condiciones legales, oportunas, las instalaciones técnicas de electricidad adecuadas. También para una otra cantidad para el SPY, ese edificio que hablábamos del coworking, para darle, digamos, a un edificio muy antiguo, a actualizarlo, renovarlo, poniéndole señalética, iluminación adecuada, ponerle la cartelería suficiente, para darle ese toque moderno. Y al tiempo que seguimos mejorando los otros parques y jardines, también con otra importante inversión. Y ya digo, el mes pasado, en la modificación de créditos de menos de 200.000 euros,
algunos grupos de la derecha se tiraban las manos a la cabeza por invertir en algo tan necesario para la ciudad y en lo que yo creo, en ese tipo de inversiones, todo el mundo puede estar de acuerdo. Yo he sido concejal en la oposición. Y todas las modificaciones de crédito, todas las propuestas que ha traído el gobierno de mejora de la ciudad, las he votado a favor. He votado a favor incluso presupuestos del gobierno de la derecha que consideraba que no eran malos. Y aquí, esta derecha que tenemos en este momento, todo lo que venga de este equipo de gobierno socialista, lo vota en contra porque sí, por defecto. Yo quiero ver qué pasa. Al final, y luego tienen las cosas, ciertos discursos tienen muy corto recorrido, porque en el pleno de septiembre nos acusaban por invertir 195.000 euros en la ciudad de dilapidar los recursos, y ahora, tan rápido, en el pleno de octubre, vamos a llevar más de 660.000 euros a una nueva amortización de deuda, que espero que apoyarán, porque es el triple de lo que destinamos el mes pasado a inversiones. Con estos 660.000 euros, con otra amortización anticipada que realizamos en el mes de abril de 750, y la cuota ordinaria del préstamo de este año, pagada en junio, de 2.150.000 euros, hemos amortizado en este 2022, con todas las obras que ve los ciudadanos y ciudadanas de Novelda en marcha, con todo lo que se está haciendo en este pueblo, más de 3.600.000 euros. En los años en que, por ejemplo, nosotros, por no citar a otros, en los años 2015 y 2016, que nosotros gobernamos con UPyD, con esos que se autorigen en los aladines del pago de la deuda, la amortización ordinaria eran 3 millones. Hemos pagado más préstamos, hemos rebajado más deuda en este 2022 que en el año 15 y 16, que en los años 15 y 16. ¿Por qué es posible esto? Porque hemos gestionado con rigor y sobre todo porque se ha trabajado mucho. Aquí se piden todas las subvenciones. Ahí está la clave. Estamos recibiendo más dinero que nunca, pero eso es fruto del trabajo. Eso no es fruto de ir y pasar el día o de llegar al ayuntamiento a las 10 y marcharte a las 12. No, esto es de llegar a las 7:30 y marcharte a las 7 de la tarde. Eso al final tiene un sacrificio personal que en muchos casos pues, genera problemas, pero que al final da resultados en el ámbito, al menos en el ámbito institucional. Ámbito personal ya es otra cosa. Te acaba lastrando, pero cuando uno tiene como pasión su ciudad, pues no hay horas. Y sobre todo si los resultados van llegando. Esa es la clave. No se puede destinar todo un remanente de 3 millones y pico del año pasado a pagar deuda, porque eso es una auténtica aberración. Y dejaríamos que esta ciudad acabase siendo eso, una ciudad dormitorio. Respecto a las nuevas implementaciones deportivas, hace unos meses se acabó la mejora en la Magdalena y en el pabellón municipal, y en el polideportivo municipal, perdón. Ahora mismo estamos inmiscuidos en el Ride Park y luego otras nuevas inversiones son, por ejemplo, el Pump Track o, por ejemplo, el futuro frontón que se va a arreglarse. Sobre el Ride Park, ¿cómo está la obra ahora mismo? Pues la obra del Ride Park es una de las que más ilusión nos hace que finalizar, porque está muy interesante lo que estamos viendo. La empresa son unos grandes profesionales, quieren hacer un parque que sea un referente en toda España. Es más, dicho por los principales riders que ya han venido a visitarlo, si todo acaba como está en este momento, será el mejor Ride Park del país. Novelda nunca ha estado en esa liga. En la liga de poder ofrecer a nuestra juventud, a nuestros deportistas, cuestiones de ese calado. Y al final, el Rider es una de las piezas. En materia de deportes, que estaba todo por hacer, vamos a hacer antes de final de año el Pump Track. Hicimos la sustitución de los 2 campos de césped artificial. El velódromo. Abrimos el velódromo, mejoramos los vestuarios. Pero es que ahora vamos a iniciar, ayer mismo se nos entregó el proyecto, vamos a iniciar la licitación para invertir en el campo de la Magdalena, en la zona de los campos de baloncesto. Se va a hacer una inversión de más de 66.000 euros a través del Plan Más Deporte 2022 en esos campos. Pero es que tenemos en redacción de proyectos
en esos proyectos que te decía que posiblemente no nos dé tiempo a ejecutar nosotros, pero tenemos ahora mismo en redacción de proyectos la reforma del frontón para convertirlo en una pista de pelota valenciana con un nuevo frontón, un nuevo rocódromo. Tenemos en redacción el proyecto de sustitución de la pista de atletismo. Tenemos en redacción el proyecto para mejorar todos los accesos al polideportivo municipal y transformarlo, que también va al próximo pleno, en la ciudad esportiva que Novelda merece, y a la cual en el próximo pleno tendremos el honor, el inmenso honor de darle nombre, de nombrarla. Y también otro de nuestros proyectos que esperamos que sea una gran realidad en los próximos años, que es la reapertura del Centro de Salud y Agua Deportivo de Novelda. Ahí quería llegar yo. Quiero que le explique a la ciudadanía, porque hace unos meses se hicieron varias ruedas de prensa hablando sobre los avances y ahora está el tema un poco parado y quiero que explique a la ciudadanía por qué el tema todavía no ha seguido adelante. Pues hay novedades y como yo no me puedo callar aquello que sé, lo vamos a contar hoy aquí. Al final siempre hemos dicho que en política era fundamental ser sobre todo responsable. ¿Qué te pedía el cuerpo en el CESAT? Abrirlo de forma inmediata y decirle a Novelda: este equipo de gobierno ha abierto el complejo deportivo que llevaba 12 años cerrado desde el año 2010. ¿Qué hemos hecho realmente? Esa era nuestra ilusión. Pero ¿qué hemos hecho? ¿Cuál ha sido nuestra gestión? Primero, comprobar mediante un estudio cuál es el alcance de los destrozos en esas instalaciones. Segundo, comprobar el estado de las piscinas, que fue muy positivo. Las piscinas se mantienen en perfectas condiciones y no pierden agua. Tercero, preparar una memoria sobre qué se tiene que hacer allí para su reapertura. Cuarto, presentarlo a las subvenciones de fondos europeos del PIREP para rehabilitación, que estamos a la espera de su resolución y que espero que tengamos la misma suerte que con el mercado. Eso será un impulso definitivo. Y quinto, y es la parte que menos se ve, la parte que menos le va a gustar a la gente y la parte que menos se entiende, pero la más responsable. Sobre ese asunto del CESAT, pesa una pesada carga judicial, ¿vale? La hipoteca que en su momento el banco concedió a quienes lo construyó, a la empresa Midascon, no fue pagada. Y la empresa Midascon, el banco, la entidad financiera, pretende, mediante un contencioso contra este ayuntamiento, que al final sea el ayuntamiento y por tanto los ciudadanos quienes paguen esos 6 millones de euros. Estamos hablando de mucho dinero, 6 millones de euros. Ahí hemos destinado todos nuestros esfuerzos. Ganamos en primera instancia, en la Audiencia Provincial de Alicante, ganamos hace aproximadamente 18 o 20 meses en primera instancia. Ganamos el juicio en primera instancia y tenemos sentencia, pero el banco no se quedó conforme y lo recurrió al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. La noticia que hoy damos a Novelda Digital es que esta misma semana el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana nos ha comunicado la fecha para la votación y fallo. Será el próximo, si no recuerdo mal, 20 de noviembre. Y tendremos sentencia unos 15 o 20 días después. O sea, antes de Navidad habrá sentencia definitiva de segunda instancia en el TSJ sobre el CESAT. Ya puedo anunciar que si la sentencia es favorable a los intereses del ayuntamiento, como tiene que ser, porque lo demás, cualquier otra cosa sería una pésima noticia para Novelda y sobre todo una injusticia, porque nosotros nunca pedimos un préstamo y por tanto no tenemos por qué pagarlo. Lo pidió una empresa privada y si el banco eligió mal a su cliente, es su responsabilidad. Espero que los jueces así lo vean. Si esa sentencia es positiva, será el único impulso, será el impulso definitivo y quitaremos del escenario el único impedimento que hoy tenemos para destinar todos los recursos a la reapertura. Dicho más claro, para que lo entienda todo el mundo. Si la sentencia es positiva,
en el próximo año 2023 abriremos las instalaciones del CESAT. Se abrirán con piscina completa. Sí, si nos quitamos de encima esa pesada losa de 6 millones de euros, que aunque ganamos en primera instancia está ahí, adjudicaremos antes de final de año la redacción del proyecto para que en 2023 esa apertura sea una realidad. ¿Podríamos haberlo hecho ya? Sí. Pero ¿cómo sería de irresponsable invertir 2 millones de euros y que luego te pueda venir una sentencia negativa? Eso no tiene sentido. Por tanto, cuando yo oigo a determinados grupos de la derecha intentar dar lecciones en el Pleno, pues mire, lecciones las justas. Porque este equipo de gobierno desde el inicio está actuando con solvencia, con responsabilidad y sobre todo con una gestión que acaba dando resultados. Ganamos con Aqualia, ganamos en primera instancia también el contencioso por el polígono del Pla, de más de 1.200.000 euros, son muchos contenciosos. Y en eso también es algo que no se ve, Jorge, pero también en temas judiciales, si somos capaces de quitarnos prácticamente veremos dirimido en una legislatura todos los problemas heredados de corporaciones anteriores y reducido al mínimo la litigiosidad de este ayuntamiento. Antes se iba al juzgado por todo. Íbamos nosotros y iban contra nosotros. Nosotros tenemos ahora, hasta en eso, una paz jurídica. No somos un equipo de gobierno que queramos llevar al juzgado a nadie, ni que durante la legislatura nos hayan llevado al juzgado por nuestras decisiones de gobierno, que también es importante. Sea cual sea el resultado de las elecciones, no dejamos caramelos envenenados a nadie. Luego seguiremos hablando sobre el futuro y los futuros proyectos, pero ahora quiero centrarme un poco en el presente, y es que, como todo el mundo sabe, Novelda ahora mismo está inmiscuido en unas obras en todos los accesos del pueblo. Tenemos obras en la carretera de Aspe, tenemos las obras de remodelación de la entrada de la autovía 31, vamos a tener las obras en José Noguera de la entrada por Elda y por el Bar de Estación. Todas estas obras, que suelen parecer un incordio para los ciudadanos, ¿para qué sirven? Pues ya hemos comentado la de la entrada a Novelda por la 31, cambiar definitivamente la imagen de un principal acceso. En la carretera de Aspe también era fundamental. Es otro acceso muy importante que estaba en pésimas condiciones. Se va a convertir en un bulevar con aceras anchas, con carril bici, con arbolado, con drenaje adecuado de las aguas pluviales, con instalaciones eléctricas de tecnología LED para ahorro energético, con las instalaciones del agua renovadas eliminando el fibrocemento. Al final es poner al día otra de las principales entradas de Novelda. Esta obra es muy complicada, han surgido inconvenientes como el tema del alcantarillado que estamos solucionando en este momento. Se va a ir un par de meses más de lo inicial, que no es lo deseable por las molestias que generamos a todos los ciudadanos, pero el esfuerzo va a valer la pena. Esto es como, siempre lo explico, como cuando uno tiene obras en su casa. A nadie le gusta meterse en obras, pero si se hacen es porque son necesarias y sobre todo porque los resultados son para mejorar. Antes de Navidad esperamos también poder inaugurar esas obras. También estamos, como bien dices, en obras desde hace 3 meses en la calle José Noguera y aledaños, en la entrada por la estación. Unas obras de esas que los políticos nunca quieren. Yo recuerdo cuando Zapatero aprobó el Plan E, que la entonces alcaldesa en paz descanse de Valencia, Rita Barberá, dijo: ¿en qué me voy a gastar esta millonada que me ha dado el gobierno de España para que no se vea? Y dijo: pues voy a cambiar todo el alcantarillado. Porque no quería que se viesen esas obras. Porque son obras que generan molestias y que luego tienen unos resultados muy positivos y muy necesarios, pero generan muchas molestias. Pues también en ese tipo de obras estamos inmersos en esa zona, cambiando completamente todo el alcantarillado, todas las canalizaciones de agua potable. Allí había un problema fundamental desde hace muchos años con un importante badén. Estamos en la recta final. Si esta misma semana ya está el asfaltado. No vamos a parar ahí porque a continuación en cuanto acaben esas obras, vamos a empezar también en esa misma zona a cambiar todo el sistema de alumbrado.
pasándolo de lámparas de vapor de sodio a tecnología LED, renovando más de 250 puntos de luz, más de 250 farolas, tan necesario en este momento, con la crisis energética que estamos padeciendo. Vamos a iniciar obras en el Tapiz, que todavía no hemos terminado las de los despachos, y ya vamos a iniciar obras para instalar placas solares. Al final, hay mucho donde atender, hay muchas necesidades, y es eso, ir encontrando a través de la obtención de subvenciones el momento adecuado para que con esa subvención y una pequeña aportación municipal poder hacer muchas obras que sin esas subvenciones serían imposibles, claro, porque estaríamos hablando de muchos recursos, y eso sí que no te permitiría pagar deuda, y eso tampoco lo queremos. Queremos, como siempre digo, término medio, una gestión coherente, prudente, moderada, que no penalice futuros ejercicios, sino todo lo contrario, que vaya consiguiendo que este ayuntamiento cada vez tenga más posibilidades, más capacidad para invertir en la ciudadanía. Hemos hablado de todo lo que es la zona de la ciudad deportiva, hemos hablado de los accesos a Novelda, y ahora quiero inmiscuirnos en el centro del pueblo, sobre todo con dos proyectos, uno más cercano y uno un poco más lejano. El primero, el SPY, el centro del SPY, que explique un poco más a la ciudadanía en qué va a consistir, todo lo que va a albergar y qué cambio va a aportar a Novelda. Y otro un poco más lejano, que todavía faltarán cosas por hacer y faltarán también subvenciones, que es el Museo del Modernismo. En plan, ¿cómo quiere transformar el Gómez Tortosa? Pues en el tema del SPY, como te he dicho antes de final de año, será una realidad. Y era un edificio que estaba todo por hacer, no había ni comunidad de propietarios, no había ni las zonas comunes no tenían, estaban adecuadas a la normativa, accesibilidad, normativa eléctrica, estábamos con luz de obra en un edificio de hace 30 años. Se ha regularizado todo eso y se han habilitado 2 de las 5 plantas que son propiedad o que tiene el uso este ayuntamiento. La primera es del Banco Sabadell, la planta baja y primera. La segunda y la tercera es la que se va a destinar a empleo. En la cuarta y la quinta está el Museo del Belenismo y el taller de la Asociación de Belenistas. Y la quinta en este momento está iniciándose un proyecto también para el próximo ejercicio. La hemos vaciado completamente porque se había caído el techo, por eso que habíamos de que se nos caían los edificios pero es literal. En ese edificio, por ejemplo, se había caído todo el techo de la planta quinta. Ya hemos habilitado, como digo, la 2 y la 3, y ya estamos preparando el proyecto para la planta que al final la idea es quinta, que todo el edificio esté en uso y que se convierta en un edificio sobre todo de negocios, de atracción económica, de emprendedurismo. En cuanto al Museo del Modernismo, pues es un proyecto muy ambicioso de la Concejalía de Turismo, de la Concejalía también de Cultura y Patrimonio. Estamos hablando de más de medio millón de euros y estamos dando los primeros pasos. ¿Qué tenemos ya? Tenemos el proyecto y teníamos que revertir una situación que se había producido en los últimos años, que era que el Centro Cultural Gómez Tortosa había pasado de ser eso, un centro cultural, a un edificio administrativo. Para ello teníamos que empezar a vaciar de oficinas y de despachos administrativos. Ya sabemos dónde va el ADL, que se marchará al edificio del SPY. Ya hemos habilitado en la Casa de Cultura una nueva ala donde van a ir todas las oficinas y todos los servicios de educación, de normalización lingüística, de turismo, de fiestas, de cultura que están en el Gómez Tortosa. Se van a ir a la Casa de la Cultura en breve, y al vaciar esa casa de despachos, con la donación de los muebles que acaba de llegar, muebles modernistas, es el impulso que nos faltaba para terminar de ir completando habitaciones, transformando habitaciones de despachos en museo, para que sea ese atractivo también cultural, patrimonial, que se va a ver completado con muchas otras cosas, como por ejemplo la ermita de San Felipe, que está solo se podía utilizar la zona del patio, porque las excavaciones estaban abiertas desde el año 2010, con unas obras que quedaron en esa primera fase y ya nadie más las continuó. También vamos a acabar, y antes de final de año también va a estar inaugurada la ermita San Felipe, las obras terminadas.
muchas obras como por ejemplo también de índole privado, como en la casa natalicia de Jorge Juan, donde se está haciendo una importante obra también de más de 2 millones de euros. Se trata también de convertir que el patrimonio de nuestra ciudad también sea una fuente de riqueza, una fuente de oportunidades y de empleo. Como decíamos antes, al inicio de la entrevista, estaba todo por hacer. Esa es la realidad. Estaba todo por hacer. Había que acudir a muchos sitios, a tapar muchos agujeros, pero había que hacerlo con un proyecto. Y el proyecto era hacerlo en función de las necesidades más perentorias, en función de las subvenciones conseguidas y sobre todo con un criterio de ciudad. Y eso es lo que este equipo de gobierno se ha dedicado en estos 3 años y medio de legislatura que llevamos. Hemos hablado de todas estas inversiones y de estos proyectos, pero entre todos ellos destaca uno, y ahí sí que nos tenemos que ir un poco al extrarradio, que hablo del Puerto del Sol. El Puerto del Sol, todos conocemos cómo es el proyecto, sabemos más o menos dónde va a estar ubicado, pero lo que sí que quiero conocer es si el ayuntamiento está preparado, tanto económicamente como logísticamente, para si de repente la decisión llega mañana, dentro de un mes, está preparado para decir, vale, sé que voy a acabar la obra en 2028, 2030, cuando sea, pero estoy preparado para empezar. Sí, por supuesto que sí. Estamos sentando en ese proyecto, como digo, es uno de esos proyectos de ciudad, uno de esos proyectos a largo plazo, y estamos sentando las bases todavía hoy. Que era muy importante, hacer fuerte el proyecto. Solo con Novelda no tendríamos a lo mejor la suficiente capacidad. Y ahí que se hizo muy bien esa entente con Monforte. Otra de las cosas que siempre se ha hecho al contrario en los últimos años, y es trabajar Novelda de espaldas a Monforte y a Aspe. No. Tenemos que trabajar unidos. Somos prácticamente una conurbación de núcleos de población. Prácticamente Novelda, Aspe y Monforte es como Elda y Petrel. Al final es a ellos les separa una calle y a nosotros 3 kilómetros. Tenemos que aprovechar esas potencialidades y esa candidatura conjunta nos va a dar mucha solvencia. Luego, a nivel urbanístico, que estaba todo por hacer en este pueblo. Prácticamente somos de los pocos municipios de más de 20.000 habitantes de la Comunidad Valenciana que no tiene plan general. Pues estamos muy cerca de sacar a exposición pública el avance, la versión preliminar del plan general. Estamos muy cerca, que será muy importante para el Puerto del Sol. Estamos modificando el planeamiento de ese proyecto urbanístico del año 2005, del polígono del Pla. Estamos modificándolo en este momento de forma pormenorizada, adaptándolo a las necesidades de hoy, que son necesidades logísticas. Cuando en su día se configuró como un polígono para el mármol, hoy se tiene que configurar como un polígono logístico. Eso también se está haciendo. En los próximos meses habrá que hacer otra modificación, en este caso vía Generalitat, sobre esa parcela, sobre ese proyecto de polígono, para hacerlo todavía más atractivo y rentable para las empresas, mejorando la edificabilidad. Eso ya no compete solo a este ayuntamiento y tendremos que ir a la consellería, pero lo vamos a hacer en cuanto acabemos con nuestra modificación pormenorizada. Estamos teniendo los contactos al más alto nivel, en Madrid, en Valencia, con los empresarios. Y sobre todo tenemos algo que es muy importante, que es que si dejamos atrás los partidismos o los localismos, la ubicación del Puerto del Sol, la ubicación del Puerto Seco en los terrenos de Salinetas es la mejor ubicación posible técnicamente de todo el arco mediterráneo. Y eso es poco discutible técnicamente. Podrán decir que en Villena tienen estos empresarios, que en Elda tienen los otros, que San Isidro apuesta por esto, pero nadie podrá discutir que la mejor ubicación estratégica es los terrenos de Salinetes. Y sobre todo si actuamos, dejando atrás los localismos, con un concepto general, con un concepto provincial, por ejemplo, o con un concepto autonómico. Si se ve desde el punto de vista provincial, el centro, el corazón de la provincia de Alicante es el Puerto del Sol. Un proyecto en Villena generaría beneficios en un extremo de la provincia. Aquí, los beneficios del Puerto del Sol
irradiarían a toda la provincia de Alicante. También a Murcia, también a Albacete, también a Valencia. Por tanto, también es un proyecto autonómico, es un proyecto territorial, es un proyecto estratégico. Y como tal, yo estoy convencido de que nos va a ir bien, pero hay que seguir trabajando. Hay que seguir trabajando porque esto no depende de una decisión únicamente. Sí, por supuesto que las administraciones van a tomar una decisión, pero con criterios técnicos y sobre todo con inversión. Y ahí también se está haciendo bien. Por primera vez he visto a los empresarios de Novelda unirse, porque también notaban dos cosas: que detrás tenían un equipo de gobierno que les animaba a unirse, que les acompañaba en su aventura empresarial, y sobre todo porque al final, para que los empresarios inviertan, se requiere una cosa que es fundamental para el futuro de este municipio, que es estabilidad. Aquí no hemos tenido estabilidad en los últimos años, y voy a tocar a todos, pero es la verdad. Hemos tenido un tripartito, luego hemos tenido una mayoría absoluta del Partido Popular con una alcaldesa con la situación tan complicada como la que tenía y todos los problemas que eso supuso. Luego tuvimos un bipartito PSOE-UPyD que acabó saltando por los aires por las necesidades y urgencias y ambiciones del señor Esteve por ser alcalde. ¿Y ahora qué tenemos? Ahora tenemos estabilidad. Tenemos una mayoría absoluta tranquila, donde no hay problemas, donde los políticos no crean problemas a los ciudadanos, como en el pasado, donde éramos noticia por imputaciones, por mociones de censura. Ahora somos noticia por lo bien que se hacen las cosas y sobre todo por la estabilidad. Y esa estabilidad es la que llama la inversión. Y yo estoy seguro de que acabará llamando a mayor inversión que cualquiera de nuestros competidores. Es más, yo lo vengo defendiendo desde hace tiempo y creo que es una buena solución. Yo estoy convencido de que la candidatura de Novelda Monforte no excluye a ninguna de las otras alternativas. Y me explico. Si se decide que la estación intermodal, el Puerto Seco, venga a Salinetas, venga a Novelda, estaremos beneficiando, ¿y de qué manera?, a poblaciones tan cercanas como Monóvar, como Petrel, como Elda, como Sax y como Villena. Esos terrenos en los que Villena quiere que se instale el Puerto Seco, inmediatamente que el Puerto del Sol fuese el destino elegido, se llenarían de empresas. Pero para eso hay que tener altura de miras. Por ejemplo, Petrel lo ha hecho. En cuanto Petrel ha visto que una u otra opción pueden ser la elegida, se ha puesto a invertir en un polígono público con precios asequibles de más de 10 millones de euros de inversión a costa del ayuntamiento. Eso lo ha hecho mi compañero Ramón en Petrel. Eso es trabajar en comarca, trabajar en global. Los localismos forman parte del pasado. Esto no son... cada ayuntamiento no es un reino feudal del alcalde de turno. Aquí se debe actuar con esa visión global de comarca, de provincia. Y por eso yo digo que, y mantengo, que no solo es la mejor ubicación estratégica y territorial, sino también económica, porque generaría beneficios a otras candidaturas que en este momento existen, como la de Elda Monóvar o la de Villena. La ubicación en Novelda es la mejor alternativa de futuro para la provincia de Alicante y para la Comunidad Valenciana. Para concluir esta entrevista quiero hacerlo con un binomio de preguntas. La primera, sé que usted antes ha dicho que no hacen las obras para las elecciones, pero sí que quiero que le comente a la población qué obras sí que estarán completas antes de que lleguen las elecciones. Bueno, pues todas las obras que tenemos en este momento en marcha se van a acabar antes de final de año. Prácticamente todas, si no todas, se van a acabar antes de final de año. Sería una desagradable sorpresa que alguna no se acabase, o como mucho en los primeros días del próximo mes. Y ya tenemos preparadas para iniciarlas a la vuelta de Navidad, ese plan de asfaltado de 630.000 euros, donde se va a asfaltar prácticamente todo el barrio de María Auxiliadora, todo el barrio de la Cruz,
muchas calles del centro, del Sagrado Corazón, de San Roque, la vereda ya se actuó, la Garroba ya se actuó. También se van a iniciar las obras, prácticamente creo que el día 9 de enero tenemos prevista el acta de comprobación del replanteo de la peatonalización de las calles del centro, unas obras que van a generar pues eso, problemas, pero que tienen un fin muy bueno, que es que Novelda ponga en valor su casco histórico, que está bastante olvidado. Y muy importante, aproximadamente para el mes de mayo iniciaremos las obras del mercado, que en este momento se está redactando el proyecto. Es un proyecto muy ambicioso, 3 millones de euros. Durante el primer semestre vamos a licitar esas obras. Ahora estamos trabajando, todavía nos queda la fase de trabajarlo con los propios vendedores del mercado, con los propios comerciantes, que esa es la última parte final de la redacción del proyecto. Y otras obras menores, como por ejemplo, que van a tener que estar continuando, como la instalación de placas solares, la renovación del alumbrado. Eso no podemos parar en esta crisis energética. También otra subvención que hemos conseguido del IBACE para la renovación del edificio del centro de emergencias de la policía. Y todas aquellas que nos puedan llegar, de todas las que estamos redactando proyectos y que tenemos las subvenciones solicitadas. Caminos rurales también va a haber, si no, estamos esperando la aprobación del proyecto, y ya tenemos la concesión de la subvención por parte de la Generalitat. Por primera vez Novelda va a recibir fondos para asfaltar caminos de la Generalitat. Eso no ha pasado nunca, esta vez va a ser la primera. Y a finales de año, primero del que viene, también tenemos otra inversión. Al final tenemos mucho por hacer, se van a quedar muchos proyectos pendientes, pero lo importante es tenerlos ahí. Parques, tenemos en redacción, que se me olvidó decirlo antes, el parque de Damasquinos, donde se derribó el solar de Damasquinos. Tenemos en redacción el parque de Les Deses, en la calle Jumilla, en el barrio de María Auxiliadora, la renovación del parque de la Garroba, y también tenemos en redacción la actualización y renovación del parque del Oeste, que hace apenas una semana se ha adjudicado la redacción del proyecto. Muchísimos proyectos que van a necesitar que Novelda nos renueve esa confianza para que esta gestión no quede interrumpida. Yo creo sinceramente que, más allá de las personas, al final el proyecto debe continuar, porque sería desastroso, sería cortar ese proyecto, sería un problema. Yo creo sinceramente que, ante todo lo hecho, ante el bagaje que presentamos ante la gente, ante la tranquilidad de las cosas bien hechas, de actuar con sensatez, con honestidad, con honradez, con cercanía. Aquí nadie ha dejado de estar, ninguno de los 11 concejales y concejales han dejado de estar a pie de calle, hablando con la gente. Hay políticos que entraban al ayuntamiento y se transformaban en extraterrestres. No, aquí hay que estar con la gente, porque si no te gusta, dedícate a otra cosa. Es tan fácil como eso. Y por tanto yo estoy convencido de que la gente va a saber, la ciudadanía, valorar el trabajo hecho y completar ese ciclo mínimo de 8 años que permita darle la vuelta a Novelda como un calcetín. Situarla en ese punto donde nunca debió dejar de estar y donde este equipo de gobierno está dedicando todos sus esfuerzos a situarla. Sobre esos 8 años que usted habló, y para ya finalizar, hemos hablado de las inversiones que hay hasta mayo, pero ¿cuáles son las principales inversiones del futuro? Por ejemplo, un modernismo, pero por ejemplo yo le doy 2 ejemplos. La futura conexión con el barrio de la Estación, o el cambio que va a haber en la Avenida del Río, que se va a convertir en un bulevar. ¿Cuáles son esos proyectos futuristas, entre comillas, pero que a lo mejor llegarán a finales de la siguiente legislatura, si ustedes repiten? Para la próxima legislatura, algunos de los que hemos citado que, la Glorieta, por ejemplo, que no den tiempo a terminar. La reforma integral de la Glorieta, que está en el proceso de participación pública, la del Parque del Oeste, la conexión con el barrio de la Estación, con ese carril ciclo peatonal, una vez que se cierre el paso a nivel, la conexión con Monforte, con el carrilet, a través del carrilet, con ese paso también ciclo peatonal. Al final, el polígono industrial, con puerto seco, sin puerto seco, la próxima legislatura, Novelda debe poner en marcha el polígono industrial de Salinetas, porque no queda terreno industrial en el Fondonet, está prácticamente todo vendido. En el Vermármol
está prácticamente todo ocupado y por tanto no podemos estar dando más vueltas. Todos los esfuerzos tienen que ir a eso, a esos proyectos de ciudad que nos permitan llegar a ese final de la próxima legislatura sin deuda, con una renovación total de la ciudad y sobre todo creando oportunidades laborales y de futuro para la vida de nuestros ciudadanos. Sin darnos cuenta, Jorge, acabamos de llegar a 2027. Porque ya está diseñado, como acabas de comprobar, ya está diseñado el proyecto de esta ciudad para los próximos 4 años. Sería una barbaridad no completarlo. Esperemos que el futuro siga adelante y veremos si Novelda consigue completarlo. Muchísimas gracias por esta entrevista, Iván. Gracias a Novelda Digital, como siempre.